Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Hoy vamos a trabajar sobre lo que son las recetas médicas. Recetas que en este caso puse médicas, pero en nuestro país también las parteras pueden realizar recetas sobre medicamentos de uso ginecológicos, ¿no? Igualmente es lo que con frecuencia no vemos tanto, pero bueno, está. Puede suceder que en alguna oportunidad se les presente. Es importante conocer las diferentes recetas con las cuales se trabaja en nuestro país, debido a que, como verán en esta clase y conocerán, hay colores que identifican la venta de medicamentos controlados, colores que identifican que solamente con esa receta se los puede dispensar, lo cual además tiene un marco legal, el cual se debe de respetar, porque si no se lo toma en cuenta, sin duda se estaría incurriendo en un delito. Es necesario que el profesional de salud habilitado lo prescriba en una receta, ¿no? Esa receta, la cual es necesaria para su dispensación, tanto en la farmacia hospitalaria como en la farmacia comunitaria. Es muy frecuente, más frecuente quizás de lo que ustedes podrán imaginar, los problemas vinculados a la prescripción y a la dispensación de medicamentos en nuestro medio, ¿no? Hablo de nuestro país. Una vez, como ya hemos visto con respecto a la ley de medicamentos, una vez que estos medicamentos salen al mercado, hay una normativa, ¿no? Un marco legal que condiciona la forma en que se pueden prescribir y dispensar, lo cual está dictaminado por el Ministerio de Salud Pública. Como ya sabemos, es el organismo que actúa como agencia reguladora de medicamentos en nuestro país. Entonces, tenemos tanto 343, ¿no? De lo que es tanto las farmacias como los medicamentos, que describen las competencias y las atribuciones de esta agencia reguladora de medicamentos, así como la política nacional de medicamentos. Entonces, recordamos acá la ley 18.211, que habla sobre la creación de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, que establece de qué manera, o sea, el acceso a los medicamentos de la población, y también la ley 15.443, la cual es la ley de medicamentos en nuestro país y que establece toda la normativa sobre importación, representación, producción, elaboración y comercialización de medicamentos y demás productos a fines de uso humano. Entonces tenemos que empezar a definir qué es una receta. Podemos encontrar diferentes definiciones, ¿no? Yo les traigo una que para mí se adecúa muy bien a lo que significa. Y dice que se entiende por receta médica el documento normatizado por el cual los facultativos médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por la farmacia. ¿Está? Entonces, aclarando un poco, habla de que la receta es un documento, el cual además debe de ser em, realizado por facultativos médicos que estén legalmente capacitados, y el cual el paciente luego con esa receta concurrirá a la farmacia, tanto comunitaria como hospitalaria, para que dispensen su medicamento. Tenemos también en nuestro país, dentro de lo que es la ley de medicamentos, el decreto 521, el cual en su artículo 54 establece una definición también de receta,
en la cual dice que es una orden expedida por una persona habilitada para que una cantidad de cualquier medicamento o mezcla de medicamentos que estén en ella especificados sea dispensada al portador o persona determinada. O sea que es otra definición, dice exactamente lo mismo. Habla entonces de que debe de ser expedida por una persona que esté habilitada, que habla de que se puede, en ella se debe prescribir el medicamento para que la persona haga el tratamiento, ¿no? Hay algunas características importantes con las cuales debe de cumplir una receta. Como ven ahí, la receta actúa como una herramienta fundamental para el acto de prescribir, ¿no? O sea que cuando un profesional va a prescribir un medicamento, necesitamos sí o sí que lo realice en una receta médica. Esa será su herramienta. No puede realizarlo en ningún otro papel. Esta receta no solo asegura el contacto de la persona con el sistema de salud, sino que además promueve un seguimiento, ¿no? Un uso que esté guiado por un médico, el cual, como sabemos, va a ser el personal capacitado para poder seleccionar el medicamento ideal, indicarlo y hacer el control de sus tratamientos. Lamentablemente los desvíos de este ideal, o sea, del que la receta sea para tener un tratamiento efectivo, para realizar un seguimiento, muchas veces vemos que esto no es así. Entonces, esto, que sería catalogado como un desvío, son frecuentes, no solamente por el acceso a medicamentos sin receta, ¿tá? Porque vemos que el acceder a medicamentos sin receta para lo que es el marco legal es un delito, pero además de eso, no siempre se cumplen, ¿no?, los pasos sobre los que hablamos para la prescripción racional, es decir, que el médico evalúe a la persona, que realice el tratamiento más indicado, que haga el seguimiento. A veces, muchas veces, el médico realiza recetas sin haber evaluado a los pacientes, se entrega la receta y luego se pierde y no realiza un seguimiento. O sea que tenemos varios desvíos de lo que sería lo ideal, eh, lo cual lo observamos con bastante frecuencia. Otra cosa que tenemos que saber es que al momento, como ya hemos visto igual cuando hablamos sobre esta ley de medicamentos, cuando se registran nuevos medicamentos, siempre debe de estar establecido cuáles son las condiciones para prescribir y dispensar, es decir, para qué tratamientos se van a indicar estos medicamentos y, como siempre, en dónde se pueden dispensar, si pueden ser en farmacias comunitarias y hospitalarias, o solo en hospitalarias, o solo en terapia intensiva. Bueno, el nivel de prescripción que van a tener los medicamentos se deben de indicar previamente cuando se envían para que la Agencia Reguladora de Medicamentos los autorice. Entonces, de esta manera, con todos esos datos, se establecen dos categorías, ¿tá? Los medicamentos que se pueden dispensar sin receta, a los que conocemos como medicamentos de venta libre, OTC o over the counter, que es lo que significa. Eso por un lado, ¿tá?, que son estos que vemos acá en el recuadro celeste, los de venta libre, y por otro lado, estos, ¿no?, los que requieren receta médica, a los que llamarán medicamentos éticos, ¿no? O sea que previamente a que salgan al mercado, tiene que estar bien establecida la diferencia entre si son de venta libre o si requieren receta. Entonces, vamos a hablar de lo que debería ser al momento de catalogar un medicamento, para ponerlo en alguna de estas dos categorías que acabo de nombrar, deberían de tenerse siempre presente diferentes aspectos, ¿no?, como la experiencia que se tiene de uso, como el riesgo farmacológico, es decir, sus reacciones adversas, sus efectos tóxicos, su dependencia, su tolerancia, qué pasa si se abusa del producto, cuál es el régimen de prescripción y dispensación, ¿no?, porque, sí, como bien sabemos, la condición de un medicamento de ser de venta libre admite que uno se pueda automedicar, ¿tá? Y
es una cosa que resulta complicada, ¿no? Porque sin duda que si nosotros ponemos a pensar y quizás nos detenemos un momento y decimos, ¿qué pasaría si todos los medicamentos serían de venta libre? ¿Cuál sería el riesgo que esto supone? ¿No? Entonces, debe de ser muy minuciosa la evaluación de cada medicamento para poder establecer en qué categoría va a estar tal o cual medicamento. La OMS, ¿ah? Recordemos que es la Organización Mundial de la Salud, junto a lo que es la red PARF, que significa la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, hicieron también reglamentaciones y recomendaciones en este sentido. Acuérdense que nosotros estuvimos viendo en la clase anterior lo que eran las buenas prácticas de farmacias y habíamos detallado cómo la OMS también junto a lo que era otro ente de farmacia habían establecido algunas pautas y bueno, en este caso la OMS justo a otro ente como es la red PARF también establecen recomendaciones sobre lo que son los medicamentos de venta libre y los que requieren la receta. Entonces, como ejemplos de medicamentos de venta libre en nuestro medio tenemos algunos antigripales y vitaminas. Los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo la dipirona, el ketofen, y la gran mayoría se encuentran dentro de la categoría de control médico recomendado. Esto implica que si bien se pueden dispensar sin receta, se recomienda la supervisión del médico, ¿tá? O sea que podríamos llegar a, a pensar, luego de esto que les acabo de decir, que tenemos algunos que son de venta libre completa, que no suponen ningún tipo de riesgo, como vitaminas y algunos antigripales, pero el Perifar que compramos en todos lados, el Causalón que compramos en todos lados, son medicamentos que si bien se pueden dispensar, requieren control médico, cosa que bueno, sin duda, efectivamente eso no sucede, se venden tan libremente como lo hacen las vitaminas, pero bueno, ustedes como idóneos en este tipo de cuestiones tienen que entender que son medicamentos que por su composición, que por su farmacocinética y farmacodinamia, deberían tener un control médico por el riesgo de efectos adversos que estos pueden ocasionar y de interacciones con otros medicamentos. Entonces, volviendo al tema, ¿qué supone recetar? ¿No? ¿Qué significa que un facultativo pueda recetar? Bueno, sin duda es que es el resultado de un acto médico. ¿Tá? El acto de prescribir implica indicar un medicamento, el cual, como ya les he comentado, previamente debería de seleccionarse habiéndose hecho un diagnóstico y viendo cuál es el más adecuado. Em, Luego se elabora la receta médica, se debería de brindar información y recomendaciones al paciente sobre cómo debe usarse y monitorizarse la respuesta que este paciente tiene, es decir, a través de la clínica, ver si mejoraron los síntomas o no, a través de la paraclínica, es decir, análisis de sangre cuando el medicamento así lo requiera, y también em, monitorizar el cumplimiento, si efectivamente se ha realizado el tratamiento o no. O sea, no es solamente el acto de dar un papel, ¿verdad? El acto de recetar supone todo esto. Lamentablemente, como sabemos, esto dista mucho de la realidad que observamos a diario, y entonces me lleva a mí a que deba de aclarar qué supone recetar, no solamente brindar una receta, sino evaluar un paciente, ver cuál es el mejor tratamiento para el mismo, realizar un seguimiento de si mejoró, si necesita algún tipo de análisis, si cumplió con todo su tratamiento. Entonces, el dispensar sin receta, al no ser necesaria la consulta médica, se basa sin duda en que finalmente esto va a ser una automedicación, ¿no? Teniendo presente lo que supone recetar.
Nosotros en nuestro país tenemos 3 tipos de recetas que se distinguen por sus colores. Tenemos una receta anaranjada, en el cual se prescriben estupefacientes como opiáceos o metilfenidato, opiáceos como por ejemplo la morfina, que es un estupefaciente. Y tenemos recetas verdes o celestes, pueden ser de cualquiera de los dos, donde aquí se prescriben los psicofármacos, como por ejemplo algunas benzodiazepinas, como el diazepam, algunos antidepresivos. Y luego tenemos una receta blanca, en donde acá se prescriben medicamentos que no son controlados, ¿verdad? Los de naranja y verde o celeste sí son medicamentos controlados, los de la receta blanca no lo son, y también se puede utilizar para recetar medicamentos que son de venta libre o medicamentos que se sugiere que lleven un control. Entonces, ya hemos visto, no sé si ustedes recuerdan en clases pasadas, medicamentos controlados significa medicamentos que se debe de llevar un registro, tanto en las farmacias comunitarias como en las hospitalarias, y los cuales no se pueden entregar si no vienen los pacientes con esta receta. Son medicamentos que hay que llevar un libro de control, que hay que elevar todos esos datos al ministerio para que se realice un seguimiento, porque, bueno, son fármacos que generan mucha dependencia, que generan adicción, y por lo tanto requieren un control estricto de su uso y que el paciente esté autorizado. ¿Tá? O sea que 3 o celeste psicofármacos y blanca medicamentos eh, de venta libre o medicamentos, digamos, medicamentos que debe de recetar un médico. El ministerio establece en un artículo 5 de un decreto del año 2006 el contenido mínimo que el profesional sanitario habilitado puede prescribir, puede poner en una receta. ¿Tá? ¿Qué cosas, es decir, qué contenido tiene que tener la receta? ¿Qué es lo mínimo con lo cual debe de cumplir una receta a la cual llamaremos, digamos, ¿no? Una receta ideal, una receta correcta, la cual cumple con todos los criterios que establece el Ministerio en su decreto 265 del año 2006, con los cuales debe de cumplir una receta. ¿Tá? O sea que yo agarro la receta que me da el paciente y cuando la miro debe de tener la forma farmacéutica que indica, es decir, si es comprimido, si es jarabe, si es grajea, si es ampolla, la posología, o sea, la indicación, por ejemplo, un comprimido de 25 miligramos cada 12 horas, cuál es la vía de administración, ¿tá? ¿Cuál es la concentración del medicamento implicado? Es decir, qué cantidad, la identificación del médico con su firma o con su sello, la identificación del usuario, ¿tá? Es decir, el nombre del usuario, la cédula, y la vigencia, que en realidad la vigencia la vamos a ver en base a la receta. Por ejemplo, hay algunos que toman una receta hasta un mes luego de haberse indicado. O sea que si la persona trae la receta y la fecha está de antes de un mes, se la prescribe. Pero eso varía dependiendo de cada lugar. Entonces, todos estos datos que importa muchísimo que estén, van a llevar a evitar errores, ¿no? De dispensación y además determinar la legitimidad. O sea, efectivamente, yo decir, bueno, esto es legítimo, esto es una receta de verdad. Y además, la vigencia de la prescripción realizada. Porque si viene una persona con una receta desde hace 7 meses para un tratamiento que no realizó en aquel momento, sin duda que al día de hoy eso sería una receta no válida, ¿no? El médico debería de verlo otra vez y ver si efectivamente lo requiere o no. Entonces, para resumir todo aquello, la receta ideal debería de ser legible, tener tinta indeleble, ¿no? Que no se borre y estar debidamente identificado. Entonces, si nosotros observamos esta receta, por ejemplo, que tenemos acá, y pensamos, ¿no? Estos datos que yo les decía anteriormente, vemos si es una receta adecuada o no, ¿no? Entonces, veríamos acá.
La forma farmacéutica, acá me habla, ¿no? Me habla de comprimidos. O sea que acá tenemos presente el primer ítem que veíamos. La posología, acá dice un comprimido cada 12 horas. O sea que acá me habla de una posología, de cómo debe de tomarlo. Luego dice la vía de administración, ¿no? Si bien acá no esclarece que es por vía oral, dice comprimidos, o sea que sin duda es que sabemos que todos los comprimidos se ingieren por vía oral. La concentración del medicamento implicado, acá dice el comprimido de 10 miligramos, o sea que me habla de la concentración. La identificación de quien lo prescribe, que lo observamos aquí, aquí se ve su firma, acá no se ve, pero está el sello de él con el número de profesional y el nombre. Y por último, dice la identificación del usuario, la cual observamos acá arriba todos los datos completos. O sea que acá hablamos de que esto sería una receta ideal, porque además tiene una letra legible, ¿tá? Acá dice Reflexan, comprimidos de 10 miligramos, uno cada 12 horas por 5 días, porque además es con lapicera, o sea, con una tinta indeleble, y porque está debidamente identificado. ¿Y por qué es tan importante esto de receta ideal? Porque es un documento médico, ¿no? Así como lo es la historia clínica, una receta es un documento médico legal, el cual puede ser utilizada en contra del facultativo. Entonces, ahora viendo, bueno, un poquito cada uno de los tipos de recetas, comenzamos por lo que es la receta blanca, la que llamaremos receta simple, la cual puede ser tanto, pueden tenerla los médicos particulares, o sea, sus propias recetas, o de la institución. Pueden tener diferentes formatos, el logo en diferentes lugares, etcétera, etcétera, y el papel puede ser distinto también. Se pueden llegar a prescribir más de un medicamento por receta, ¿no? Pueden incluirse las dosis, la vía y la duración, y no se pueden hacer por duplicado, ¿no? O sea que no podríamos tener lo que a veces se observa, que se hacen varias recetas y se entrega al paciente para que vaya levantando una vez por mes. Debería de venir todos los meses a ver si efectivamente continúa requiriendo ese medicamento o no. O en todo caso, a veces, por ejemplo, para las fórmulas lácteas, ¿no? Las leches para los niños, debería de la institución tener un sistema como de cartilla en donde el paciente vaya sin la necesidad de requerir una receta, sino que esté incluido en un sistema y se le pueda dispensar mensualmente hasta que el niño cumpla determinada edad. Luego, la receta verde, que es la receta de psicofármacos. ¿Tá? Lo que pasa es que quedó acá, recuerdan, receta verde o celeste, que es la de psicofármacos. Estas recetas son emitidas por el ministerio, es decir, no puede tenerlas el profesional de manera particular, ni puede la institución hacerla. Solamente son recetas que las puede realizar el Ministerio de Salud Pública porque cada una tiene un número de control. Tiene ahí el domicilio completo del médico que realiza la indicación con su sello, tiene que tener nombre, domicilio y cédula del paciente, va a incluir dosis y la vía de administración y no se pueden hacer por duplicado. Acá observamos esta receta verde, hechas para una persona, acá ven que dice el número de la caja profesional del médico, o sea que no lo puede usar otro médico que no sea el cual lo solicitó. Ese médico tiene que, o la institución, hacer la solicitud de la receta en la página del ministerio y el ministerio la va a elaborar y se la entrega para uso exclusivo de ese médico. Además, ven que tiene un código de barra, el cual tiene además un número de control, el mismo que tiene acá arriba. O sea que esto no puede ser transferible para uso para nadie más y lleva un control estricto. Entonces ven que acá
donde dice 1, tiene que ir el sello del médico, con el número de caja profesional y el domicilio, como ven que dice acá. Aquí el sello de la farmacia, ya sea comunitaria u hospitalaria. Aquí en el 3, el nombre y apellido del paciente. Acá donde está el 4, el número de cédula. Acá donde dice residencia, el domicilio. Localidad y fecha, es decir, en dónde se le realizó esa indicación y cuándo. Acá en este espacio el nombre del medicamento y la dosis, y luego por acá abajo la firma del médico nuevamente y la aclaración de su nombre, la contrafirma. O sea que ustedes cuando reciban una receta de este tipo, tienen que controlar que tenga todos estos datos. De esa manera, si una persona encuentra sin querer una receta en la calle, no la va a poder completar porque, por ejemplo, le va a faltar el sello del médico o le puede llegar a faltar algunos otros datos pero ustedes tienen que controlar esto todo. Por eso el médico tampoco, además, en esta receta no puede dejarlas firmadas por este mismo motivo. Pues si llega a perderlas, nadie va a poder utilizarlas porque sí o sí van a faltar estos datos. Estas recetas verdes de psicofármacos deben de estar, cada vez que uno dispensa un medicamento, tiene que haber un libro, lo que se llama un libro recetario, el cual lleva el control de todas la venta con estas recetas. Tienen que además poner el sello de la farmacia, tanto en el frente como también, tiene que estar eso bien aclarado. El sello, como les mostraba hoy yo, acá el sello de la farmacia en el anverso, ¿no? En la parte de adelante de la receta. Y atrás, en el reverso, tiene que estar la fecha en la que se le entregó el medicamento, los datos de quién realizó la compra, nombre, domicilio y cédula, o sea que todos los datos de la persona, atrás nuevamente, no importa si figuren adelante, atrás hay que escribirlos otra vez, y el número, cuando ustedes van a agarrar la receta y la van a ingresar en el libro recetario, bueno, en qué numerito, porque tiene como un pequeño código, y eso también lo anotan en la receta. Estas recetas verdes sirven, o sea, si un paciente me trae una receta que está vencida, luego del mes de que se le hayan indicado, ya no sirve. Se vencen al mes. Y bueno, y las farmacias la tienen que guardar por lo menos 2 años en archivo, porque si surge algún problema, el ministerio va a pedir a la farmacia que le envíen la receta y legalmente la tiene que tener guardada las de 2 años para atrás, luego se pueden descartar. Acá tenemos del año 88, o sea, viejita, la ordenanza número 2, en cual establece cuáles son las normas para poder expedir los medicamentos controlados. Entonces queda y deja bien claro en su artículo primero que ninguna farmacia puede expender medicamentos controlados sin haber puesto, ¿no? Consignado en el dorso de la receta, atrás, en la parte de atrás, el nombre, el apellido, el número de cédula. También pide edad, domicilio de la persona, quien en todos los casos deberá ser mayor de 18. O sea que, perdón, en el dorso, perdón, en el frente, les dije mal. O sea que todo esto que les acabo de comentar sobre los datos que deberían de ir, sí o sí, si esto no está y uno dispensa un medicamento, esto tiene una connotación legal y también llevará una sanción. Luego tenemos la otra receta, la de color naranja, que era la receta de estupefacientes. Esta receta anaranjada. Se prescriben estupefacientes como por ejemplo la morfina. También son emitidas por el ministerio, también tienen que tener nombre y domicilio completo del médico que la prescribe, nombre, domicilio y cédula del paciente, dosis y vía de administración, pero en este caso la receta naranja lleva 3 copias. Lleva 3 copias.
2 de ellas se van a entregar en la farmacia, ¿tá? Y una se la va a quedar el médico que la prescribe. También se tiene que dejar esto asentado en el libro recetario y también en un segundo libro que se llama Libro de Movimientos de Estupefacientes. Tiene que tener sí o sí, como la otra, el sello de la farmacia. Y atrás en la receta hay que aclarar la fecha en la que se entregó el medicamento, los datos de quién vino a hacer la compra, nombre, domicilio y cédula, y también el número correlativo del libro recetario. Acá tenemos las recetas de color naranja, las cuales, como ven, también tienen acá ya hechas para una persona particular, el número de caja profesional, tenemos acá el código y la serie y todos los datos que deben de llevar, ¿no? Acá el número 1, el sello con el nombre del médico, el número de caja profesional y el domicilio, el sello de la farmacia, el nombre y apellido del paciente, la cédula. Luego tenemos aquí el sexo, la edad, tenemos acá el domicilio, la localidad y fecha con la cual se realiza la prescripción, acá el nombre del medicamento y la dosis, la firma del médico, y bueno, y acá, como les decía, está sexo y la edad. Entonces, en este caso también, ¿no? Acá necesitamos, ven acá que dice original, duplicado. A veces se toma un solo duplicado, se entrega a la farmacia, pero lo ideal sería que sean 2. O sea, que el original se lo va a quedar el médico porque prescribe y va a entregar al paciente para que levante los medicamentos, estos otros. También duran un mes, también hay que conservarlas por lo menos 2 años en archivo y luego se va a enviar el original al ministerio y el ministerio entrega como la constancia de que fue entregada y de que fue ingresada al balance de estupefacientes. Recordar que los medicamentos que ahí se indican, tanto en las recetas verdes o celeste como en las naranjas, son medicamentos controlados, los cuales tenemos la ley 14.294 y en su artículo 6 dice que las sustancias psicotrópicas, así como la documentación que corresponde, que son estas recetas, permanecerán cerrados bajo llave, bajo la responsabilidad del funcionario actuante, ¿está? Por lo cual, por eso son controlados. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer cuando reciban una receta de alguno de los medicamentos controlados, tanto celeste, verde o naranja? Bueno, primero verificar que tenga todos los datos que les he indicado, que tenga el sello, sellar ustedes con el sello de la farmacia la receta, anotar los datos completos de quien retira la medicación, ¿no? Los datos que van a ir atrás, en la parte de atrás de la receta, nombre, apellido, cédula, domicilio, teléfono, que sí o sí tiene que ser mayor de 18 años, y anotar la fecha en la que se dispensó el medicamento en la receta. Entonces, acá les cuento algunas características, ¿tá? Y para mostrar bien la diferencia entre los psicofármacos y los estupefacientes. Ven que acá dice naranja, amarillo, en realidad no hay ya mucho las amarillas, por eso no se las puse y les puse solo las naranjas. Vamos a ver la diferencia. El color de las recetas en los psicofármacos son verdes o celestes, en los estupefacientes son naranjas. Para los psicofármacos no se requiere copia, ¿no? Solo con una receta es suficiente. Para los estupefacientes son 3. La tercera vía queda en poder del médico, las vías 1 y 2 van a farmacia para su dispensación. Luego se envía la vía original al ministerio y el duplicado queda en la farmacia. El número máximo de cajas, ¿tá? De medicamentos por receta para tratamiento prolongado de psicofármacos van a ser 2 cajas y de estupefacientes debería de la persona contar cuánto va a necesitar el paciente para 10 días y eso es lo que se le puede entregar, ¿tá? A veces no pasa esto y les dan caja igual, pero esto es lo que debería ser, de acuerdo a la ley. Algunos ejemplos de psicofármacos tenemos benzodiazepinas como el alprazolam, el diazepam, o algunos analgésicos mayores como el tramadol. Y estupefacientes tenemos lo que son analgésicos mayores, como por ejemplo el licor de Brompton, que es la morfina líquida, digamos, en jarabe,
la meperidina y la metadona. ¿De qué manera se debe hacer la solicitud de compra a la droguería o al laboratorio? De los psicofármacos, la farmacia lo hace como cualquier otra, como para pedir cualquier otra medicación, hace la compra, de la misma forma. Pero cuando la farmacia quiere comprar estupefacientes para poder dispensar, también hay que anexar un vale que tiene que tener un timbre, tiene que estar firmado por el químico farmacéutico. Y luego, estas recetas, ¿se acuerdan que les comentaba que quedaba asentado en lo que se llama un libro de recetario? El químico es quien asienta, ¿no? Quien registra, a veces les puede pedir a ustedes, pero generalmente lo hace él quien lleva el control, o él o ella. Los psicofármacos deben de quedar asentados en el libro recetario y los estupefacientes, además de en este libro, en otro también que es el libro de anfetaminas y estupefacientes. Y bueno, y fin. O sea que les tiene que quedar bien claro que tenemos en nuestro país 3 tipos de recetas distintas, las cuales hay que diferenciarlas muy bien por sus colores, cuáles son para estupefacientes, cuáles son para psicofármacos. Las blancas no tenemos mayor complejidad, ¿tá? Y tener presente esto, ¿no? Las características de las recetas, los datos que debemos controlar que estén ahí incluidos, en dónde deben de asentar. Todo eso igualmente luego se los recuerdan, pero saber que llevan, tienen que estar asentados en un libro recetario o en un libro de estupefacientes y, y bueno, que hay que tener presente todas estas cosas al momento de recetar estupefacientes, de dispensar, perdón, estupefacientes, psicofármacos u otro tipo de medicamentos. Así que bueno, muy bien, espero que les haya quedado claro. Queda la tarea correspondiente en la plataforma. Cualquier duda que tengan, nos vemos el lunes para aclararlas. Bueno, que pasen muy bien.